Gracias, Padre. Has sido bueno con nosotros al permitirnos estar acá reunidos. Bendice la exposición de tu palabra. Bendice el análisis que esta tu iglesia está haciendo, Señor, de lo que creemos. Danos luz para que siempre confesemos una doctrina que esté apegada a tu palabra, Señor. Ayúdanos y guíanos por medio del Espíritu Santo que tú prometiste que nos guiaría a toda la verdad. La honra y la gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primeramente hay una pequeña aclaración ahí al principio, haciendo o diciendo cuál es la declaración histórica o la confesión histórica a la cual estamos haciendo referencia. Estamos diciendo que esta confesión está basada en los documentos de una confesión bautista antigua que se llama la Confesión de New Hampshire de 1833. Y esta utiliza la revisión del 833 y de 1853. Esto es pues una mera formalidad, ¿verdad? Para nada más tener en cuenta. Yo creo que siempre es válido decirlo, que lo que Templo Bautista de Tibás crea no es algo que nos sacamos de la manga de ayer, o que lo que los bautistas creen no es algo que salió desde el 2001 o cosas por el estilo, sino que los bautistas han creído constantemente en la doctrina bíblica. Incluso esta declaración o esta confesión de fe es incluso, podríamos decir, algo nueva con respecto a otras antiguas, pero cuando usted las compara, pues realmente es mucho de lo mismo. Esta es una confesión muy valiosa para la historia de la Iglesia Bautista porque es una declaración muy concisa y que explica de manera muy clara lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia. ¿Hay otras confesiones? Sí, hay muchas otras confesiones en la historia de la Iglesia, unas sumamente extensas, pero pues New Hampshire también tiene este plus o este pro, podríamos decirle, que de manera muy concisa pues explica este tema. Se aclara que hay algunas modificaciones por redacción, algunas palabras que estaban en desuso y que preferimos cambiarlas, y algunas otras aclaraciones, por ejemplo, del artículo del Día de Reposo Cristiano, se utilizaba la palabra sábado, si no me equivoco, para referirse al domingo, y era una confusión bastante extraña, ¿verdad? Y el artículo del mundo venidero, en realidad, no era que estaba malo, pero le hicimos algunos agregados para comprender un poco más explícito lo que creemos. Y hoy nos vamos a concentrar en el artículo número 1, que es el artículo de las Escrituras. Y de paso, estamos acá y estamos en mesas y todo, pues para que usted escriba, para que usted apunte, y pues eventualmente si usted tiene un comentario y que ya volvamos a esa metodología. Habíamos dicho que no por los que estaban viendo el video, pero al mismo tiempo de cuántos los que estamos aquí podríamos privarnos de aprender de esta forma. Entonces, que los que ven el video se acomoden a nosotros. ¿Verdad? Artículo 1, entonces, de las Escrituras. Voy a leerlo completo y ya luego nos vamos a ir deteniendo. Las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas, suficientes, inerrantes, infalibles y confiables, siendo escrita por hombres divinamente inspirados, tesoro perfecto de instrucción celestial, que tiene a Dios como su autor, la salvación como su fin, la verdad sin ninguna mezcla de error para su propósito, que revela los principios por los cuales Dios juzgará y por lo tanto es y seguirá siendo hasta el fin del mundo el verdadero centro de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, creencias y opiniones deben ser juzgados. Esto creemos sobre las Escrituras. Y vamos paso a paso. Primero, le llamamos las Escrituras. Este punto es importante. Dios se comunicó por medio de escritura. Cuando nosotros estamos hablando de escritura, tenemos que recordar que lo que tenemos en nuestra mano fue escrito. Y usted dice, Henry, eso suena demasiado básico. Podría llegar a sonar básico, pero alguna persona que no lo comprenda en su totalidad podría llegar a pensar o a suponer que la revelación, qué sé yo, fue por algún estilo de iluminación y la persona puso los ojos en blanco o que el material vino completo del cielo a la tierra. No, el material fue escrito. Por tanto, como luego lo vamos a hablar, hay una vinculación en el uso de seres humanos, ¿verdad? Y esto lo vamos a hablar más adelante. Cuando nos referimos a escritura, nos referimos a Antiguo y Nuevo Testamento y claramente estamos haciendo una referencia estricta a manuscritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay que hacer una salvedad. Cuando nosotros hablamos de las escrituras, tenemos un sinfín de traducciones. Y no necesariamente creemos que las traducciones sean sin error alguno, porque son una traducción.
Más bien tenemos la dicha de tener muchas traducciones y poder ver en qué puntos podríamos obtener una buena traducción del original. Esto es un privilegio. Imagínense en aquellos cristianos de aquella época donde no tenían una traducción y tenían que trabajar con lo que tuviesen. Y nosotros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 traducciones de una sola Biblia en un solo idioma, pues esto es un privilegio. Pero hay que hacer la salvedad que las traducciones pueden llegar a tener sus errores en la traducción. Aquí podríamos meternos incluso a temas de cuál fue el método con el cual se hizo una traducción, si se utilizó un método más dinámico, un método más formal, si se tradujeron párrafos, si se tradujeron palabras por palabras, un sinnúmero de temas que podrían eventualmente afectar la pureza de una traducción como tal. Incluso hay traducciones que hacen ciertos agregados, que no necesariamente sea que le están añadiendo a la escritura, pero hacen ciertos agregados para explicar algo que a simple vista se podría perder. Hace poco salió una que se llama Nueva Biblia de las Américas, tal vez usted la llegue a ver, y hacen una distinción, yo no lo sabía, me enteré hasta ayer, cuando aparece la palabra Herodes, entre paréntesis ponen cuál Herodes es. Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, y bueno, cuando nosotros lo leemos en Reina Valera no se nos hace esa aclaración. Alguien diría, pero eso no está en el manuscrito original. No, no está en el manuscrito original, pero por el contexto se sabe a cuál Herodes está hablando y eso es una traducción. La forma en la que la persona que lo está leyendo entienda de la mejor manera. Pasa, por ejemplo, con Reina Valera, nosotros la amamos, es una traducción muy buena. Sin embargo, nadie habla como Reina Valera está escrita. Pablo diciendo, lo que oísteis y recibisteis, y ¿quién habla así? ¿Verdad? Nadie, ninguno de nosotros habla así. Bueno, algunas traducciones se adecúan a la forma en la que el hablante se comunica, para que llegue a ser más preciso en su mente. Pero en fin, cuando decimos que todas las escrituras nos referimos a los manuscritos, nos referimos a los libros canónicos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando hablamos de las escrituras, eventualmente también estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 16 y 17. Bastante famoso. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Más claro que el agua, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada, hermanos. Sí, ahora voy a turbiar un poco la claridad de este versículo. Algunos ya me han escuchado decir esto y los que no me han escuchado, esto les puede ser útil. ¿A quién se le está escribiendo estas palabras? A Timoteo, ¿verdad? ¿Quién se las está escribiendo? Pablo. Cuando Pablo le estaba escribiendo esas palabras a Timoteo, ¿el Nuevo Testamento ya existía? No. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo estas palabras a Timoteo, ¿a qué escritura se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Y aquí alguien entra en crisis doctrinal y dice, oh no, entonces el Nuevo Testamento no es inspirado por Dios. Hermanos, hay que analizar el texto, ¿verdad? Y meternos en él. Sin embargo, no tenemos que ir tan rápido en sacar conclusiones. Le voy a pedir que me acompañe a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí está hablando Pedro, ¿verdad? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Noten que Pedro está haciendo la aclaración, no fue con sabiduría suya, fue con sabiduría que le fue dada. ¿Y quién escribió eso? Pablo. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como es usual en Pablo,
Hasta Pedro decía que Pablo era difícil de entender, entonces no se frustre si usted lee a Pablo y no entiende. Dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Noten que Pedro no dijo como también las escrituras, sino como también las otras escrituras, haciendo énfasis el apóstol Pedro que la iglesia primitiva ya consideraba las cartas apostólicas como palabra de Dios. ¿Estamos claros con esto? Entonces, cuando nos regresamos a 2 de Timoteo capítulo 3, podemos decir claramente que toda la escritura muy bien puede calzar ese texto para referirse al Nuevo Testamento. Aunque en el contexto Pablo le está escribiendo eso a Timoteo, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, todas las escrituras, Nuevo y Antiguo, son inspiradas por Dios. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, y el primer término que la Confesión de Fe utiliza es que todas las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas. Esa palabra la leímos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra inspiradas es una palabra en griego, theoneptus, que significa soplado o inhalado por Dios. Dios las sopló. Vienen de la boca misma del Señor. 2 de Samuel 23 nos ayuda a entender este concepto de una manera muy precisa. 2 de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1. 2 de Samuel 23, 1. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y noten lo que dijo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Y claramente el registro de todo lo que David escribió o dijo está escrito, ¿verdad? Lo interesante es que David use la frase, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Esto es una muy buena explicación de lo que la palabra inspiración significa. Es Dios hablando por el hombre. Es Dios inspirando con su aliento lo que el hombre escribe. Vean cómo este mismo versículo tiene mucho sentido cuando leemos Hechos capítulo 1, versículo 16. Le voy a pedir que me acompañe. Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos 1, 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Lo notaron? Que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Es el mismo concepto de 2 de Samuel 23. Dios habló por boca de David. Hasta la iglesia primitiva comprendió la inspiración de la escritura en el sentido en que ellos entendían que lo que David dijo, no lo dijo David de su propia creatividad, sino que eso provino de la inspiración divina. Esto significa, entonces, de manera muy resumida, que la palabra de Dios es inspirada. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Recuerden que pueden participar, ya no estamos allá. Ok, después de inspirada, dice la confesión que la escritura es suficiente. ¿A qué nos referimos con suficiente? No hay que agregarle más. No requiere de otro texto que reinterprete las escrituras. No requiere de otro texto que explique lo que ya está revelado. Es más, la escritura es suficiente para cada situación del ser humano, a tal punto que la escritura llega a tocar y a penetrar tan profundo en el ser humano, donde cualquier otra ciencia o recurso no llegaría. La escritura no necesita ayuda. La escritura es suficiente en sí misma, la palabra de Dios es suficiente en sí misma. Aquí hay un debate que es muy común, voy a traerlo para ilustrar un poco el término, pero en muchos casos de consejería, y consejería cristiana, las personas se acercan al consejero, ocupo ayuda, etc. Y tal vez el caso es sumamente complejo y el consejero le dice, vea, ya esto está fuera del alcance de las manos nuestras, mejor vaya un psicólogo. ¿Qué opinamos al respecto? Bueno, alto ahí.
no vamos a desestimar la psicología, porque tiene sus funciones. Y en algunos aspectos es buena, como toda ciencia médica. El cerebro es un músculo, al igual que el brazo, pues, son músculos y pues la psicología va a tener sus funciones, pero la psicología no llega al corazón, tiene un limitante, ¿verdad? Solamente llega a lo físico, en este caso a lo mental, pero no llega al corazón. Decir que la Biblia no es suficiente para tratar algún pecado en particular o alguna tendencia en particular y que por eso hay que acudir a otra vía, pues en cierto sentido sería negar la suficiencia de las Escrituras. ¿Me voy a entender, hermanos? Las Escrituras son suficientes para todos los problemas del ser humano, porque los problemas del ser humano provienen de un corazón pecaminoso y las Escrituras son la única fuente de salvación para ese corazón. La psicología es importante, tiene sus puntos muy buenos. Como también, para nadie es un secreto que muchos de sus fundadores fueron completamente opuestos a la Escritura y tiene sus puntos muy malos. ¿Estamos claros con eso, hermano? Pero no podemos desestimar, sí porque sí, pero tenemos que hacer la aclaración. La Biblia no necesita de la psicología para revelarle la verdad a una persona. La Biblia por sí misma lo puede hacer. ¿Amén? Entonces, por eso son suficientes. Ahora, este es solo un ejemplo, pero hay otro montón de ejemplos de personas que no aplican la suficiencia de la Escritura. Aquellos que tal vez en una secta están estudiando la Biblia, pero no les permiten leer la Biblia si no es acompañado del manual donde interpreta lo que la Biblia dice. Esto pasa mucho. De hecho, es una de las alarmas de que alguien esté metido en una secta, ¿verdad? No interprete la Biblia por usted solo, necesita este manual. En este caso también se está negando la suficiencia de las Escrituras. Pasa mucho con sectas denominacionales muy históricas. Usted lee un poco de la historia, por ejemplo, de los adventistas. Y los adventistas tienen mucha necesidad de los escritos de Ellen G. White para interpretar las Escrituras. Si no los utilizan, están en el riesgo de interpretar mal las Escrituras. Y nosotros no creemos en esto. La Biblia es suficiente. La Biblia también es inerrante, y voy aquí a unir con el siguiente término. La Biblia es inerrante e infalible. En algún tiempo histórico estas palabras eran palabras intercambiables, inerrante e infalible significaban lo mismo. Sin embargo, llega un momento donde algunas personas confundieron el asunto y por eso es necesario hacer una distinción de términos. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, nos referimos a que la Biblia no contiene errores. Ya lo expliqué un poco cuando hablé de los manuscritos, de las Escrituras. Es inspirada, es inerrante también. Por otro lado, cuando decimos que la Escritura es infalible, nos referimos a que contienen la verdad de Dios. Las Escrituras contienen la palabra verdadera de Dios. ¿Cuál fue la confusión? Que muchos empezaron a decir, la Biblia es infalible, pero no es inerrante. O sea, contiene la verdad de Dios, pero tiene errores. Nosotros rechazamos eso y creemos que la Biblia es tanto infalible como inerrante. Esto dividió una postura cristiana hace algunos años, incluso se hizo un concilio en Chicago al respecto y teólogos se reunieron para hablar del tema. La iglesia estaba dividida en un momento histórico precisamente por interpretar si la Biblia tenía o no errores, a tal punto que eso trajo a la escena un movimiento teológico que es algo famoso en Sudamérica que se llama la teología de la liberación. Y la teología de la liberación rechaza completamente la autoridad de las Escrituras. A tal punto que ellos dicen que en una iglesia la Biblia no debería ser el centro. Así lo dicen. En una iglesia la Biblia no debería ser el centro. He escuchado a pastores de la teología de la liberación diciendo que los cristianos idolatran la Biblia. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Alabar y tener en estima y honor lo que la palabra de Dios diga es tener en estima y honor al Dios de cuyo carácter provino la palabra de Dios. Por tanto, la Biblia tiene que ser el centro de nuestras congregaciones. La Biblia es inerrante, la Biblia es infalible. Y por último, la Biblia es confiable. No hay algo que la Biblia me diga que yo deba hacer, de lo cual yo pueda desconfiar. La Biblia es confiable. Hace poco hablaba con una persona y esta persona sacaba conclusiones bastante extrañas acerca del carácter de Dios. Decía que, cosas extrañas, como que no quería orar porque siente que Dios lo va a destruir y cosas así.
el común denominador era, es que siento que. ¿Qué es lo que pasa? Que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Si usted quiere acercarse a la verdad de Dios, a la verdad confiable de Dios, lea solo las Escrituras. Y solo las Escrituras le dicen lo que Dios es. Hermanos, y voy a hacer aquí tal vez a caer mal, pero cuando yo digo este tipo de afirmaciones, muchos dicen, claro que sí, es correcto, estoy de acuerdo. Pero en la práctica no lo aplicamos. En el sentido en que cuando la Biblia dice explícitamente algo y no es acorde a lo que yo creo, digo, no. Esto no puede ser así. Vea la explicación y empiezo a hacer malabares para que la Biblia diga lo que yo creo. ¿Me voy a entender, hermanos? Tengamos cuidado de aplicar ese tipo de interpretación. Porque la Biblia es confiable. Lo que la Biblia diga no necesita su arreglo ni mi arreglo. Yo no debo decir, no, pero aquí es lo que no quiso decir. Yo entiendo que hay que entender, que hay que estudiar la Biblia en su contexto, que hay que analizar las palabras y todo, pero hay que tener cuidado con tratar de argumentar que la Biblia dice algo solamente para que se apegue a mi forma de pensar. Muchos, incluso grupos ideológicos, si queremos decirlo así, están haciendo este ejercicio. No, la Biblia en realidad no condena el homosexualismo. Y hacen malabares con el texto que David y su amigo Jonatán, y empiezan todos los malabarismos. No es necesario, la Biblia es confiable. Y simple y sencillamente yo debo confiar en lo que la Escritura dice porque proviene del carácter de Dios. Dice y sigue diciendo que fue escrita por hombres divinamente inspirados. Tesoro perfecto de instrucción celestial. Y más adelante dice que tiene a Dios como su autor. Alguien podría argumentar y decir, esta confesión de fe se contradice, porque dice que fue escrita por hombres y que el autor es Dios. Dios es el autor de las Escrituras y Dios utilizó a hombres inspirándolos para escribirlas. Ahora bien, aquí voy a explicar algo también importante. La autoría divina no cancela el carácter humano en la Escritura de la palabra de Dios. Repito, la autoría divina no cancela el carácter humano. ¿A qué me refiero con esto? De nuevo, como lo dije al principio, no es que el apóstol Pablo puso sus ojos en blanco y sus manos se movían solas a los santos que están en Tesalónica. No, así no funcionan las cosas. Dios inspiró a personas, pero Dios inspiró a personas con un carácter, con una creatividad y con unos talentos en específico. Cuando usted lee a Pedro y a Pablo, usted distingue a Pedro y a Pablo. Cuando usted lee a Pablo y a David, usted distingue a Pablo y a David. Incluso personas con habilidades como Pablo en un sentido académico, personas como David con habilidades en un sentido artístico, ¿verdad? Y incluso esto da origen a lo que nosotros llamamos como estilos literarios, porque la Biblia no es un solo texto literario, sino que está escrito en distintos estilos literarios. Algunas porciones son narrativa, otras porciones son poesía, otras porciones son historia, y Dios utilizó la creatividad y el carácter humano para escribir de esa forma. En palabras sencillas, Juan no pudo haber escrito Gálatas. Que usted lee Juan y es como a los que Dios ama y Dios los ama y los perdona. Es el carácter de Juan que así mismo se dijo el amado, ¿verdad? Pero usted lee Pablo en Gálatas, Pedro, que fue un hipócrita, y Bernabé, que se arrastró tras la hipocresía de ellos. Bueno, ese es el carácter de Pablo. Y Dios inspiró tanto el carácter de Pablo como el carácter de Juan, para eventualmente desarrollar la escritura de un libro completo, con sus distinciones literarias. Si lo quiere entender de la mejor forma, vea a Jesucristo. Hermanos, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Jesucristo es hombre? Sí. ¿Se rechaza una de estas verdades a la otra? No, Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. Bueno, ¿la Biblia fue escrita por Dios? Y fue escrita por hombres también. Usted ve el carácter humano en la Escritura y también ve la inspiración divina en la Escritura. Y ninguna de estas cosas se contradice.
Entonces, Dios es el autor. Me encanta que diga que esto es un tesoro perfecto de instrucción celestial. O sea, es la mejor instrucción que usted y yo podríamos recibir. Y haríamos mal en desechar esta instrucción. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 19 al 21. Dice así, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando él a los creyentes de la época suya, no al Antiguo Testamento solamente, a los que estaban vivos en los días de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si usted estuviera en una cueva y tiene una antorcha, usted estaría atento a la luz que la antorcha emana para dirigir sus pies. Esa es la escritura, es muy segura, es más segura, a tal punto que hago bien poniéndole atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta el día del Señor Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, públicamente nosotros podemos interpretar lo que las Escrituras dicen y tener concordancia en ello, porque el Espíritu guía a la iglesia a la verdad. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es la voluntad de un hombre. Si fuese una voluntad humana, el hombre habría omitido sus errores, pero la Biblia está llena de los errores humanos. Llena de errores humanos. Si a mí me pidieran escribir una biografía de Henry, yo no pondría aquellas cosas que me avergüencen. ¿Y por qué los autores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento escribieron cosas muy vergonzosas de sus vidas? ¿Por qué tenemos la historia del pecado de David? ¿Por qué tenemos a Pedro negando al Señor Jesús? ¿Me voy a entender, hermanos? Dios es el autor de la Escritura y Él inspiró a hombres fieles. Sigue diciendo que la Biblia tiene a Dios como su autor, la salvación como su fin. Cuando usted lee la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Podría alguna persona ser salva fuera del mensaje de las Escrituras? No puede obtener alguien salvación fuera del mensaje de las Escrituras. El mensaje de las Escrituras es el único mensaje que salva. El apóstol Pablo dijo que los creyentes que habrían de ser salvos lo serían por la locura de la predicación. ¿Y qué es la predicación? Sino que la exposición de la Escritura. Tiene la salvación como su fin y la verdad sin ninguna mezcla de error para su propósito. Aquí hay un precioso texto en Proverbios capítulo 30. Le voy a pedir que me acompañe. Proverbios capítulo 30. Versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra por sí sola tiene verdad contenida. Y quien le añada podría ser hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia. Es limpia. Por tanto, la verdad sin ninguna mezcla de error es el propósito de la Escritura. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu los guiará a toda la verdad, dijo, refiriéndose al Consolador. Dice también de la Escritura que la Escritura revela los principios por los cuales Dios juzgará. Este precioso texto revela la razón por la cual el mundo ha de ser juzgado. Hay un texto en Lucas capítulo 10 que hace referencia a la misión de los 70. Voy a pedirle que me acompañe. Lucas capítulo 10.
Claramente Dios los comisionó a ir a predicar. ¿Y predicar qué? Sino el mensaje del Evangelio. Lucas capítulo 10, versículos 10 al 16. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y el que a vosotros oye, a los 70 predicando, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La palabra de Dios contiene la revelación del juicio de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es útil tanto para el creyente como para el incrédulo. Porque para el incrédulo acá está la descripción del juicio. Y una vez publicada la descripción, no hay excusa de no tener conocimiento. Sigue diciendo, por lo tanto es y seguirá siendo hasta el fin del mundo el verdadero centro de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, creencias y opiniones deben ser juzgadas. Hermanos, me detengo en el verdadero centro de la unión cristiana. ¿En la iglesia queremos ser unidos? Pues es mandato del Señor. El Señor Jesús oró por los creyentes para que fueran uno, como tú y yo somos uno. Dijo, orando al Padre. ¿Se recuerdan, hermanos? La comunión, la armonía en la iglesia es trascendental para ser iglesia. Yo estoy, y voy a hacer aquí una confesión, aunque no estamos en el artículo que hable de la iglesia, voy a confesarme. Me percibí que estaba orando con un error en mi oración pública, cuando empezaban los cultos y yo oraba por el culto. Yo me percibí un error y estoy tratando de corregírmelo, porque es un cliché en mi voz, en mi boca. Y yo decía, gracias Señor, porque nos has permitido venir a la iglesia. Y cuando yo estaba dando una lección de discipulado acerca de la iglesia, y se repite constantemente, la iglesia no es un lugar, la iglesia es un grupo de personas. No, es que yo no vengo a la iglesia. Yo soy iglesia. La iglesia viene al templo. Hermanos, cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, ojo, momento, ¿no? Tengo que cambiar la forma en la que estoy orando porque yo soy la iglesia. Cuando yo me pongo a pensar que aquí hay iglesia, aquí hay iglesia, aquí hay iglesia, aquí hay iglesia, y la iglesia está reunida porque tiene comunión, ¿qué nos une? Nuestro centro de unión es la palabra de Dios. Si venimos aquí y no hay palabra de Dios, habría sido pues algo sin fruto. Pastor Mike lo ha dicho varias veces. Vamos a hacer alguna actividad, pero en toda actividad del Templo Bautista de Tibás va a haber Biblia, va a haber escritura, porque no somos un club social, somos una iglesia. Y el centro de la unión cristiana es la palabra de Dios. Vean cómo lo que les comenté al principio de la teología de la liberación es una tergiversación terrible. Porque lo que dicen es, la Biblia no debería ser el centro de la iglesia. Terrible, fatal. Hubo tiempos de mucha oscuridad teológica y yo me puedo referir al tiempo del catolicismo, en el que el catolicismo reinó pues, por muchísimo tiempo. Hubo algo que históricamente sucedió y que ya muchos de ustedes han escuchado que se llamó la Reforma Protestante, con sus puntos buenos y con sus puntos malos. Lamentablemente no lograron reformar todo, pero trataron de levantar la posición de la Escritura. La Iglesia Católica antes no permitía que la Biblia se leyera. En la Reforma Protestante el incentivo de lo que allí estaba sucediendo era que la Biblia se lea, ¿verdad? Y una de las cosas que ocurrió, que fue en un sentido de protesta, que incluso hoy voluntaria o involuntariamente todos los templos siguen practicando, es esto.
que el púlpito esté colocado en el centro, porque en ese momento los altares católicos colocaban el púlpito en un costado, porque en el centro, y hasta el día de hoy, en el centro va la mesa donde se hace la comunión. El centro de la unión cristiana, en términos católicos o catolicismo romano, sería recibir la comunión, recibir ese Cristo que literalmente estamos masticando. Pero el centro, y eso fue a la conclusión a la que se llegó en ese momento, el centro de la reunión cristiana no debería ser ese acto como tal, sino la palabra de Dios. Y eso, junto con el bautismo como una ordenanza, es una de las responsabilidades de obediencia de la iglesia. Y por eso, el púlpito que estaba en un costado, se quitó del costado y se puso en el centro y se empezó a predicar. A sacar el tiempo para predicar como se tenía que predicar. Cosa que lamentablemente en la liturgia católica no se hace. Por eso, mis hermanos, usted analiza, ¿cuál es la liturgia aquí en la iglesia? Por palabra liturgia usted dice, Henry, ¿qué está hablando en lenguas? Okay. No. ¿Cuál es la estructura de un culto? ¿Alrededor de qué gira el culto? Gira alrededor de la Biblia. Venimos y cantamos. ¿Cantamos Biblia? ¿Sí o no? Cuando oramos, ¿oramos Biblia? Se hace una lectura de la Biblia. Viene el tiempo de predicación, el tiempo más extenso y robusto del culto. Biblia. La Biblia es el centro de la unión cristiana. Bueno, y esta confesión de fe precisamente está hecha, y toda confesión de fe está hecha para cuidar la integridad de las iglesias que abrazan dicho documento. Y aquí hago un llamado, hermanos. Somos iglesia, ¿verdad? En el momento en el que el liderazgo de esta iglesia quite la Biblia del centro, usted como iglesia tiene que levantarse y decir, alto, algo está pasando y no está bien. Hermano, es su responsabilidad. Los líderes pueden fallar porque los líderes son humanos. ¿Y cuántas iglesias hoy quitaron la Biblia del centro? Que 55 minutos de música y 20 minutos de charla motivacional. ¿Es eso tener la Biblia en el centro? Actividades por actividades. No estoy en contra de las actividades sociales, es algo muy bueno. Pero actividad por actividad, sin Biblia, sin predicación, cuidemos la integridad de nuestra iglesia. Es responsabilidad nuestra. El verdadero centro de la unión cristiana es la Biblia. Y también es la norma suprema por la cual toda conducta humana, creencias y opiniones deben ser juzgados. Yo tuve un profesor en el seminario que decía, antes, años atrás, había una discusión y estaban discutiendo un tema y alguien decía, no, es que la Biblia dice, y ahí se acabó la discusión. No, es que la Biblia dice. Hoy en día, no, es que la Biblia, no me venga con eso, el papel aguanta lo que le pongan, eso. Si la Biblia dice, allí se acaba la discusión. Por tanto, la Biblia es la que revela cuál es la norma suprema de la conducta humana, de las creencias y de las opiniones. ¿Por qué estamos en contra del aborto? Porque la Biblia dice. ¿Por qué estamos en contra del matrimonio homosexual? Porque la Biblia dice. Porque estamos en contra de. Y ahí agréguele la lista que usted quiera. No somos revolucionarios sociales, que simple y sencillamente en anarquía estamos en contra de la decisión de una mayoría. No somos ese tipo de personas. Somos personas que nos apegamos a lo que la Biblia dice. Yo he escuchado a personas y he tenido contacto directo con personas que están en contra del aborto, pero no necesariamente creen que la Biblia es la palabra de Dios. Sus argumentos serán otros. ¿Válidos? Sí. ¿Científicos? Sí. Pero la norma suprema de que vale para opinar acerca de toda conducta es la Escritura. Y por tanto, si la Biblia dice que el ser humano es hecho a imagen de Dios desde el momento de la concepción, yo me apego a eso porque la Biblia lo dice. Es palabra de Dios. Y bueno, mis hermanos, este es el artículo número 1 que habla acerca de las Escrituras. Hablamos de su composición como inspirada, suficiente, inerrante, infalible y confiable. Hablamos de su autoría. Hablamos de la capacidad que tiene como escritura desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Hablamos de
la salvación como su fin y la verdad como su propósito. Hablamos que fue revelada también para el juicio de los incrédulos. Hablamos que es el centro de la unión cristiana y hablamos que es la norma suprema para reflejar cuál debería ser la conducta humana, las creencias y las opiniones. Todo eso es la Biblia y todo eso lo creemos nosotros. Y si nos alejamos en algún momento de lo que creemos, estamos en un lodo cenagoso que puede ser muy perjudicial para nuestras vidas. Preguntas, comentarios, opiniones. Y si no, ya estaríamos terminando para pasar al tiempo de oración. ¿Algo, don Leonel? El negar algunas de las cualidades de la Biblia se podría considerar como herejía. Decir que digamos que es falible o que es insuficiente o que sí tiene errores, se podría considerar como una herejía. Bueno, habría que interpretar a qué nos referimos con herejía, ¿verdad? Porque puede haber personas que con una fe sincera estén luchando todavía con, por ejemplo, con la inerrancia de la Escritura, y que estén luchando con ese tema en particular. Entonces, no me atrevo a responderle la pregunta con un sí o un no tajante. Hay muchos casos en los que negar la inspiración de la Biblia es herejía. Pero otros aspectos, como la inerrancia, muy probablemente sea una persona confundida, que necesite aclaraciones acerca de su teología. Hoy en día hay pues, cuestiones incluso que tienen que ver con el texto crítico y todo esto que está llevando a las personas a dudar mucho de la Biblia. Él no fue el autor. Pedro no fue el autor de Primera de Pedro. O si no ponen a comparar los mismos evangelios. Aquí el autor dijo que eran 5 y este otro dijo que era 1. Claro, claro. Y entonces ve que sí tiene errores, tratan de demostrarlo. Claro, sí. Ahora, las traducciones tienen errores. Tenemos que entender cuál era el propósito y la forma en la que una traducción sería. Hermanos, por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer, pero estaba conversando con un pastor que me decía, mira, yo hice una actividad con los jóvenes para enseñarles un poco acerca de la forma en la que nos llegaron los textos. Entonces dice que a los jóvenes los puso en 3 mesas. A uno le puso una lámpara bien encendida, con una hoja en blanco, y le dijo, usted va a copiar este texto de la Biblia a una hoja. Al otro lo puso sin lámpara en algo bien oscuro, y le dijo, usted va a copiar ese texto. Y al otro le dijo, bien oscuro el lugar, usted va a copiar, pero cuando yo venga y le toque, usted se va a esconder debajo de la mesa y va a seguir copiando, o sea, persecución. Y los jóvenes empezaron a escribir. Claramente el que tenía su lámpara bien encendida y todo bien cómodo y la sillita bien cómoda, todo bien. El que estaba en oscuridad y el que estaba en bajo persecución es bastante obvio que iba a tener errores en su traducción. Pasó, claro. Recordemos que la Biblia, la forma en la que fue escrita fue por copias de copias, de copias, de copias. Y esto es una virtud de la Escritura. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, tenemos un récord en la cantidad de copias del Nuevo Testamento que han sido encontradas. Es el libro con más copias. Y el hecho de tener tantas copias que las personas escribieron, específicamente en el Nuevo Testamento, con la buena voluntad de que otras personas leyeran lo que les escribieron, lo transcribían para pasárselo a otros, es muy normal que haya algún tipo de error de redacción y que esto haya llevado a algún tipo de adiciones. El ejemplo más claro de esto es cuando usted lee el Evangelio de Marcos y usted lee la conclusión del Evangelio de Marcos. Hay una porción ahí que claramente fue añadida por un copista, ¿verdad? Una Biblia de traducción fiel la tiene y abajo dice, esta porción fue añadida. Hay algunas palabras, como las palabras que mencionó Jesús en la cruz, ¿verdad? Que algunas están escritas sobre el texto, entonces hay alguna interpretación de que quizá fue añadido. Pero ¿dañan esto a la integridad de la Escritura? No, más bien el hecho de que hayan errores en la copia y traducción de las copias y etcétera, es una virtud de la Escritura, porque nos ayuda a confiar y en decir, bueno, si tengo todos estos errores, puedo llegar más fácilmente al cuerpo de lo que es lo verdadero, ¿verdad? ¿Me voy a entender, hermanos? No me malentiendan que estoy diciendo que la Biblia tiene errores, sino que las copias de la Biblia tienen errores. Y también el lenguaje puede ser muy diferente, porque recuerda que era hebreo, griego y arameo. Entonces tenemos el problema de, por ejemplo, Juan 1.1, en el principio era el verbo, en inglés el principio era la palabra. Dos palabras diferentes, en dos idiomas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regresarse a las escrituras para ver qué es lo que decía, qué era el propósito de esa palabra.
Claro, completamente. Y ese ejemplo es muy claro a tal punto que hay sectas que en español lo han llevado a herejía. No, es que Jesús no es el verbo, sino que en el principio era la palabra de Dios, o sea, la sabiduría de Dios. Y entonces eso lo dicen aquellos que niegan que Jesús es Dios. Lo que pasa es que como explican luego el versículo 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es un ser humano. Esa sabiduría, esa palabra, es un ser humano. Fue hecho carne, caminó entre nosotros. Y ahí no hay forma de explicarlo. Pero hay que tener cuidado también porque de esos asuntos de traducción, de copias, puede llevar eventualmente a la confusión, pero no necesariamente creemos que la Biblia tiene errores. Y no creo necesariamente por toda esta confusión que alguien incurre en alguna herejía si en algún grado llegare a negar alguna de estas. Sin embargo, ¿por qué está dentro de una confesión de fe? Porque es sano que la iglesia crea de esta forma. Es sano para nuestra comunión, es sano para nuestro aprendizaje. Y en el momento en que usted tenga una duda, estudie, porque yo le digo a los jóvenes, y ya con esto termino para no quitar tiempo a la oración, critique a la Biblia, joven, hágalo, porque la Biblia soporta su crítica. Y la Biblia le tiene más respuestas a su crítica de lo que usted se imagina. Entonces, si alguien está, no, yo no creo, venga, critíquela, pero critíquela con seriedad. Diga, voy a estudiar y voy a pensar. Grandes hombres estudiosos de la Escritura han sido convertidos precisamente por esa acción. Voy a demostrar que la Biblia tiene errores, vamos a... Uy, no, vea esto otro, y terminan convirtiéndose. Y yo le puedo mencionar grandes hombres, incluso contemporáneos, ¿verdad? Hay uno muy famoso en temas de hermenéutica que se llama Josh McDowell. Tuvo una forma así de conversión, ¿verdad? En la que él intentó criticar la Biblia. Lee Strobel es otra persona muy contemporánea, muy famosa en este ámbito. Intentó criticar la Biblia y luego fue convencido más bien. La Biblia soporta la crítica. Entonces, critícala con seriedad, si quiere. La Biblia le da respuestas, pero con seriedad, ¿verdad? Muy bien, hermanos. No sé si había otra opinión, comentario. Vamos a orar y ya entramos al tiempo de oración como tal. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido hablar de la confesión de fe de nuestra iglesia, analizarla a la luz de las Escrituras. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Gracias porque podemos confiar en ella. Gracias porque tú hablaste a través de ella. Nos das confianza de que tenemos la verdad en nuestras manos. Nos das confianza de que podemos ser dirigidos por la verdad. Gracias porque no estamos siendo engañados. Porque a través de la iluminación de tu Santo Espíritu podemos comprender tu voluntad porque tu voluntad fue revelada en tus Escrituras. Gracias, Señor, por este enorme privilegio de que contemos con la palabra más segura en la cual podemos confiar y hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ayúdanos a amar más tu palabra, ayúdanos a meditar más en ella. Perdónanos si en algún momento la hemos reducido su importancia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a girar alrededor de lo que ella dice. Gracias. En tus manos nos ponemos y oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.